Estamos en nuestra serie Mi Devocional en Casa. Y bueno, en esta hora te voy a hablar un poquito de los ministerios que tiene Dios para los creyentes. En esta hora solamente te voy a dar el para qué Dios constituyó esos ministerios. Enseguidito vamos a estar hablando uno por uno de los ministerios. Pero lo importante es saber para qué y por qué Dios dotó a hombres con estos ministerios. ¿Para qué se usan o para qué yo puedo decir que son buenos o que los pueda de alguna manera solicitar o buscarlos, más que todo buscarlos en las personas que están dotadas con los ministerios que Dios tiene? Fíjate bien quién los tiene Dios. Así que hoy el tema de hoy es los ministerios de Dios. Y nuestra lectura se encuentra allí en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Ahorita solamente te voy a leer un versículo para entrar en tema y después vamos a ir viendo versículo a versículo que estos mismos versículos nos dicen para qué y por qué Dios dio estos dones a los hombres. Y bueno, dice así Efesios 4:11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjate bien, Dios dio 5 ministerios y Pablo le está hablando a esta iglesia del Éfeso, y recordemos que Éfeso significa deseada, o sea, estos ministerios iban a formar la iglesia que Dios desea para su Hijo Jesucristo. Para eso dio estos ministerios, para ir formando el cuerpo de Cristo, para irlo, ahorita vamos a estar viendo, para irlo edificando, de manera que seamos agradables a Dios, de manera que seamos esa morada del Espíritu Santo. La palabra ministerio significa servir, así que estos ministerios no son para servirnos nosotros mismos, son para el servicio del cuerpo de Cristo, para el servicio de la iglesia. Así que es bien importante que estos ministerios les demos un buen uso para lo que Dios nos los dio. Hacernos responsables es como darnos una ¿cómo se podría decir? Cuando tú tienes una carrera, entonces ahí mismo, ahí en el capítulo 4 dice, si eres de Cristo, si eres hijo de Dios, pues compórtate como tal, ¿verdad? Es una profesión, es tener una profesión. Si Dios te dio un ministerio, es una profesión por la cual nos tenemos que comportar de acuerdo a la profesión o, en este caso, ministerio que Dios nos ha dado. Y mira, dice aquí que la iglesia allí a quien el apóstol Pablo le revela, fíjate, la iglesia de Éfeso, esa es la iglesia que el apóstol Pablo le revela y le dice: Cristo está en nosotros. Es un misterio que estaba escondido desde muy atrás, pero que se nos fue revelado a nosotros. Y Pablo le está diciendo a la iglesia del Éfeso que primero le estaba diciendo que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, que tenían que nacer de nuevo, que tenían que dejar de hablar como antes hablaban, que tenían que verse en su forma de ser, que eran verdaderamente hijos de Dios. Y para eso Dios pues constituye estos ministerios para ir educando, ir edificando al cuerpo de Cristo, porque recordemos que al principio se estaba dando apenas la doctrina de Cristo. Ellos tenían la ley, así que teníamos ¿qué tenía ellos que enseñarle? La doctrina o la nueva ley en Cristo, porque acuérdense que estamos en el nuevo pacto. El pacto es Jesucristo, así que ellos tenían que empezar a hablar o a enseñar al nuevo pueblo comprado con la sangre de Cristo cómo era nuestro comportamiento en la iglesia, en la casa, en donde quiera que estuviéramos. Y para eso Dios dotó a estos hombres para el cuidado y la perfección de los santos, que es lo que vamos a ver enseguidita. Dice el apóstol Pablo, les habla a los ministerios que hay un cuerpo de Cristo, el cual ese es su propósito. El propósito era formar el cuerpo de Cristo, o el templo, como usted le quiera entender, irlo formando, irlo educando, para que cada uno demos el servicio para el cual fuimos llamados. Y miren, qué bonito este texto allí en capítulo 7, en el versículo 7, porque los ministerios no es que usted escoja, usted diga: yo quiero ser pastor, no, a mí me gustaría ser maestro, enseñar, no, pues a mí me gustaría ser evangelista. Son dones que Dios da,
Ahorita lo vamos a ver eso, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del cuerpo de Cristo. A cada uno fue dada la gracia. No es que usted escoja el ministerio, Dios escoge a qué hombre o a qué mujer, porque cuando Él se refiere a hombre, habla hombre o mujer, porque en Dios dice no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, somos un cuerpo, un alma, alguien que esté dispuesto al servicio de nuestro Dios. Entonces dice aquí, no es que usted escoja el ser pastor o ser maestro, sino que es un don que viene de Dios. Allá en 1 Corintios, fíjese bien, capítulo 12, versículos del 8 al 28, usted se acuerda que ahí están los dones del Espíritu Santo, que si usted busca ahí en nuestras páginas, usted va a poder ver ahí cada uno de los dones explicados en nuestra página del Centro Cristiano El Buen Pastor. Pero aquí estamos hablando de ministerios. Los dones son para la iglesia, para todo creyente. Eso los tiene el Espíritu Santo y capacita a la iglesia o los miembros para darle servicio al cuerpo de Cristo. Es específico, el don de milagros, el don de sanidad, el don de servir, o sea, es específico. Solamente se le da ese don a ese creyente. Pero los ministerios, los da Dios y es un regalo, fíjate bien. Cuando Dios dota a los hombres con el ministerio, son un regalo que Dios le da a la iglesia o al creyente. Fíjate bien, tu pastor es un regalo que Dios te da, tu maestro que te enseña es un regalo que Dios da al cuerpo de Cristo. El evangelista es un regalo que Dios da para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué somos un regalo? Porque acuérdate que viene de la palabra carismata. Son dones y dio dones a los hombres, dice un versículo arriba, y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir? Regalos. Nosotros los que ministramos somos un regalo para la iglesia. ¿Para qué un regalo? Para capacitarte, para enseñarte, para un don que Dios tenga para ti, para el servicio de la iglesia. Así que ahí le está diciendo allá en 1 Corintios, es para la iglesia, pero en Efesios son exclusivos para hombres escogidos que Dios capacita para determinado ministerio, para el servicio del cuerpo de Cristo. Dice aquí, al acontecer los hombres, dice, allí en el versículo 12 dice, ¿cuál era el propósito de Dios en dar ministerios a los hombres? ¿Cuál es el propósito de Dios que escogió a hombres para ministerios? Hoy en día se habla mucho de los profetas, pero en sí es profetizar, porque los apóstoles y los profetas, bueno, ellos ya fueron en su tiempo los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Hoy lo que está se mueve mucho ahorita es el evangelista, pastor y maestro. Esos tres se van a basar en lo escrito de los profetas y apóstoles. Es nuestra doctrina, es nuestra enseñanza. Tanto el evangelista habla de Cristo, como el pastor habla de Cristo, como el maestro habla de Cristo. Eso lo vamos a ver ahorita en los siguientes versículos, pero nomás te quería decir esto, que estos tres últimos son los que están trabajando el día de hoy en la iglesia. Y mira, el versículo 12 nos dice para qué Dios dio estos ministerios a los hombres. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificar? Dice, el propósito de Dios es perfeccionar a los santos, prepararlos para llevar el evangelio a otras partes, o enseñar en otras partes, o como se decía, ¿verdad? Cuando se andaba persiguiendo a la iglesia, ellos a donde quiera que iban predicaban y enseñaban la palabra de Dios. Para eso son los ministerios, para capacitar, perfeccionar, enseñar a los creyentes, y ellos pueden ir a su casa y enseñar, o pueden ir en el camino y enseñar lo que le enseñe el maestro o el pastor, en este caso que son los que están en la iglesia al cuidado de los creyentes. Dice que es perfeccionar. Perfeccionar, fíjate bien, es pulir, es mejorar. Habría que pulir, o sea, habría que mejorar a los creyentes. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos estaban en la ley. Así que tenían que pulirlos, quitarles lo que era la ley y meterlos en la gracia, que era la nueva ley en Cristo.
que era el nuevo pacto con Cristo, porque en la ley todos estamos muertos, así que habría que pulir. Recuerdo una anécdota que encontré ahí de unas mujeres que vieron ahí en la Biblia que dice que el platero se sentó a pulir la plata, y dice que ella fue a ver el proceso de cómo era el proceso de la plata, y llegó ahí donde estaba el platero y le preguntó y le dijo, oiga, disculpe, ¿usted se sienta para hacer su trabajo en la plata? Dice, sí, yo me siento a trabajar en la plata. Y dice, ¿y cómo sabe usted cuando ya está lista la plata para ser usada? Y dice, cuando yo llegue a reflejar mi rostro en la plata, cuando se refleje mi imagen ahí, quiere decir que la plata está lista para ser usada. Así que para eso son los ministerios, para pulir y mejorar al creyente, a fin de que se vea la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Pero esto se hace a través del Espíritu Santo. Yo no te puedo enseñar como si yo tuviera la profesión de maestro secular de la escuela de allá de afuera, de la secular. No, la enseñanza de un maestro, hijo de Dios, es muy diferente a lo que te enseñan allá afuera. Nosotros te vamos a enseñar la palabra de Dios y los planes que Dios tiene para tu vida. Así que cuando ya estás listo, cuando se ve la imagen de Cristo en ti, entonces tú estás listo para ser usado en uno de los ministerios o en uno de los dones que Dios tiene para cada creyente. Entonces el ministerio es servir. Te vamos a preparar para servicio de otros, para que tú sirvas a otros. Y mira, allá en la iglesia de Éfeso, Dios le gustó de que esta iglesia fue capacitada y ahí empezaron los ministerios, así como en Corinto empezaron los dones del Espíritu, aquí en Éfeso empezaron los ministerios, y Dios le gustó que esta iglesia adoptó y agarró esos ministerios, tanto así que trabajaban muy bonito, que se los reconoce allá en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Mira lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjate bien lo que le dice: tu arduo trabajo y paciencia, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Porque si algo tiene ese ministerio, es que es constante, hay que estarlo trabajando, hay que estarlo trabajando, hay que estarlo trabajando, y seguir haciendo discípulos o seguir haciendo personas para el servicio de nuestro Dios. Para eso son los ministerios, para estar trabajando con personas y estarlas enseñando la doctrina, todo lo básico, para ir y enseñar a otros, oír, evangelizar, porque salen muchos evangelistas de las iglesias, salen muchos pastores de las iglesias, salen maestros de las iglesias que fueron enseñados por los ministerios que están ahí en la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Es que nuestro Dios trabaje de esa manera. Dice, era una iglesia bien preparada para toda buena obra. Esto nos dice que los ministerios de Dios habían estado siendo usados bien para el servicio de todos los que estaban allí. Ahora bien, ¿para qué más son los ministerios? Son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificar? Edificar es hacer una casa, y nosotros somos esa casa. Los ministerios son para ir preparando el cuerpo de Cristo a fin de que sea el templo de Dios, porque Dios dice, ya habitaré en medio de ustedes, o sea, de nosotros, habitará en medio de la iglesia de Jesucristo, que es el templo donde Dios quiere morar. Así que estamos edificando el templo. Ahorita vamos a decir hasta cuándo se va a estar edificando ese templo, pero también somos casas espirituales. Así que edificar es construir una casa, y el apóstol Pedro nos lo explica de esta manera y en su carta, en su primera carta, capítulo 2, versículo 5 dice, ustedes también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Fíjate bien, está siendo edificado para ser un sacerdocio de nuestro Dios. Está siendo edificado para hacer esa casa espiritual, para que ofrezcas tu ofrenda. Porque eso era lo que hacían los sacerdotes, entraban y ofrecían su ofrenda a Dios. Tú estás siendo capacitado o enseñado, edificado, como lo quieras entender, a través de estos ministerios que Dios dio a los hombres para que tú puedas ofrecerte en un sacrificio vivo a Dios, para que te ofrezcas en una ofrenda agradable a nuestro Dios. Así que por eso Dios constituyó estos ministerios para edificar un sacerdocio santo para Él. ¿Hasta cuándo deberán estar trabajando estos ministerios en los creyentes? Bueno, nos dice el versículo 13 ahí en el que estamos leyendo en Efesios capítulo 4, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que lleguemos al conocimiento, hasta a la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Porque si algo tiene el ministerio de enseñar, es que te damos a conocer a Dios. Si algo tiene el pastorado, es que te enseña a conocer a Dios. Si algo tiene el evangelista, es que viene y te presenta a Dios para que le conozcas y le aceptes en tu corazón. Y entonces por eso dice, hasta que lleguemos. Dice, una persona temerosa de Dios. ¿Qué es una persona perfecta? Que nosotros la conocemos como alguien perfecto, alguien que no tiene ningún error, ninguna tacha, pero en sí perfecto. Dios se expresó de esa manera de Job, dijo, un hombre perfecto. ¿Qué quiere decir? Temeroso de Dios. Alguien que tiene a Dios como su autoridad, alguien que está bajo la autoridad de Dios. Cuando yo tengo una persona que yo sé que estoy bajo su autoridad, yo respeto a esa persona, yo obedezco a esa persona porque es mi autoridad. ¿Cuándo van a estar trabajando esos ministerios en el creyente? Hasta que este creyente termine completamente bajo la autoridad de Dios, que tenga a Dios en primer lugar, que tenga a Dios como su suma autoridad, porque sabemos que le va a obedecer y que va a estar al servicio de nuestro Dios, hasta que lleguemos a la unidad. Porque si algo trabajan los ministerios en los creyentes es mantenernos unidos los unos a los otros, que eso nos va a decir el versículo 16, que estemos todos ligados, todos unidos, que todos dependamos de todos, porque así vamos a trabajar unidos en Cristo. Así que Dios dijo que Job era un hombre temeroso de él, que estaba diciendo de una persona que le tenía de respeto, que le merecía obediencia. Así que usted tiene a Dios como autoridad, usted lo va a obedecer y lo va a respetar. ¿Por qué es tan importante escuchar a estos ministerios dados por Dios? ¿Por qué es tan importante? Le digo porque muchos los ignoran o simplemente no los queremos escuchar. Pero ¿por qué es tan importante que yo ponga atención a estos ministerios? Y si sé que una persona tiene algún ministerio, bueno, acercarme a esa persona. Bueno, el versículo que sigue nos lo va a decir, versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué es tan importante que yo preste atención a estos ministerios? Dice, para que no seas ya niño, para que no andes moviéndote de doctrinas. Esto, lo que es el pastor y el maestro, se tienen que percatar de enseñarte bien la doctrina, de enseñarte cuál es el fundamento, para que cuando tú escuches otro viento de doctrina, tú no te muevas de la unidad en Cristo, tú no te muevas de la unidad en el Espíritu Santo, porque si tú no escuchas o prestas atención o te pones bajo el cuidado de un pastor o de un maestro, a ti te van a mover muy fácil de lo que has creído en Cristo. Por eso es bien importante que tú escuches los ministerios que Dios tiene para ti o que Dios tiene en la iglesia para ti, que les prestes atención porque ellos van a ser usados por Dios para que el Espíritu Santo te enseñe y te ministre lo que tú tengas que saber acerca de nuestro Dios. Qué bonito es, dice, para que no te muevas en la doctrina que Dios tiene para ti. El trabajo de los ministerios es enseñar bien la doctrina que es en Cristo, guiarnos y enseñarnos a través de las Escrituras. Así nos lo dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 2,
versículos 20 y 22. Me encantan estos versículos. Fíjate lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Tan preciosos estos versículos. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Fíjate bien, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Estos ministerios te van a enseñar sobre el fundamento de los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Te lo voy a decir primero así, porque primero fueron los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos se encargaban de hablar del profeta, del Mesías prometido. Si tú miras todo el Antiguo Testamento, esperaban la promesa, sabían que vendría un Redentor, sabían que vendría un Libertador, sabían que nacería un Mesías. Eso nos lo dice el profeta Isaías, y Jeremías nos habla del nuevo pacto que tendríamos. Te están hablando de Jesucristo, y luego dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuáles eran los apóstoles? ¿Qué predicaban los apóstoles? A Jesucristo resucitado, al que murió y resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que te vamos a enseñar, eso es lo que te vamos a edificar. ¿Para qué? Dice, para que seas morada tú, para que seas el templo de Dios y venga Dios y more en ti a través del Espíritu Santo. ¡Qué bonito! Es que tú prestes atención a lo que se te enseña allí el pastor y el maestro. Te tienen que enseñar que Jesucristo es el todo en todo, que Él es la plenitud, Él es la promesa, Él es el Mesías, Él es el que un día pagó por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó, y que así como resucitó, un día nosotros también resucitaremos y estaremos con Él. Pero por hoy hay que prepararnos. ¿Para qué? Para ser morada del Espíritu Santo, para ser ese templo del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 3:16, no ignores que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que Él mora en cada uno de nosotros. Por eso es bien importante tener algún don o tener algún ministerio, pero recuerda, el ministerio viene de parte de Dios. Él escoge a quién darle el ministerio. Y bueno, dice, el propósito de Dios es que vayamos creciendo en amor en Cristo. Así lo dice el versículo que sigue. El versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nosotros somos el cuerpo, todos vamos a crecer, pero quien da las órdenes, quien manda, quien dice, es Cristo, que es la cabeza. Nosotros tenemos que estar bajo, fíjate bien, la cabeza está arriba y el cuerpo está hacia abajo. Somos dirigidos de lo que hay en el corazón, hay en la cabeza, o de ahí salen, del corazón sale todo, pero es aquí. Cristo es la cabeza del todo y nosotros tenemos que estar trabajando y moviéndonos en el cuerpo de Cristo, porque Cristo es perfecto. Y Cristo no tiene una mano seca, o Cristo no tiene una mano paralizada o un pie paralizado. Él es la perfección. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo, entonces tú debes de tener un don, o debes de tener un ministerio para que estés trabajando en el cuerpo de Cristo. Pero Él es la cabeza. Todo ministerio, todo don está bajo la autoridad de Cristo. Él es quien nos guía, Él es quien nos enseña, Él es quien nos dirige para toda buena obra, y todo se hace en amor, para amar, para ayudar a otros a ser edificados, a que crezcan, a que no sean movidos por cualquier viento de doctrina, a cuidarnos los unos a los otros, porque si algo ves el cuerpo, es que cuando se lastima un ojo, todo el cuerpo cubre el ojo y se cuidan unos a otros. Así debe de ser el cuerpo de Cristo, cuidarnos los unos a los otros para que todos trabajemos en unidad y sobre todo en amor, que es el vínculo, es lo que el Espíritu Santo, es uno de los frutos del Espíritu Santo, y es la ley de Cristo. Hoy es la ley de Cristo, nos dice allí, dice Efesios 5:2, y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Un ministerio debe de hacerlo en amor, porque
te vas a entregar. Vas a entregar tu tiempo, vas a entregar tal vez tu familia, vas a entregarte todo a Él por amor de los demás. Vas a hacer a un lado tus prioridades y vas a poner en primer lugar tu ministerio. Bueno, los que tienen familia ponen a su familia y luego es el ministerio, pero no descuidan ni uno de los dos, sino que todo es para amor y edificación de los demás. Y mira, nos dice allá Juan 13, versículo 34, hablando de la ley que es en Cristo ahora. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Todo ministerio, todo don es en el amor en Cristo. Y mira, dice aquí el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo lo vamos a hacer por amor, no porque yo ya tengo un ministerio y ahora todos me van a servir. No, dice la Biblia que el que quiera ser mayor, sirva a todos. Así que si tú quieres un ministerio es para el servicio, no es para que te sirvan o para que te traten como un Dios o para que te traten como su santidad, qué sé yo. Vas a servir a todos. Es para el servicio de todos en amor. Te lo voy a leer en la versión de la Internacional. Dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Qué bonito es que Dios nos haya hecho un cuerpo para que todos nos necesitemos y todos crezcamos en amor. En ese amor que solo Dios puede darnos, ese amor que no busque lo suyo propio, sino que busca el bien de los demás. Bien unidos, todos unidos. Qué bonito es que Dios nos haga que nos dependamos los unos de los otros. Y que si no, cuando un miembro se duele, todos nos dolemos porque todos somos un cuerpo, todos nos cuidamos y todos nos edificamos. Tanto los que tienen un don como los que tienen un ministerio debemos de trabajar a la par, sin rivalidades, todo en amor y para edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, enseguida yo te voy a estar hablando de ahora sí, de un ministerio por ministerio para que veas cómo lo usaron los grandes hombres y cómo lo podemos usar nosotros ahora en el cuerpo de Cristo. Así que te doy gracias por escuchar esta devocional y si tú quieres seguir escuchando más predicaciones y más devocionales, pues te seguimos invitando a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.